Hola a todos, soy Nero, la estrellita más brillante del firmamento. Y hoy día vamos a ver la diferencia entre el cómic y la película de La Máscara, de Protocolo Manhattan. Démosle... Hace poco recordé lo obsesionado que estaba de chico con la película de La Máscara. Fácil debía haberla visto unas 100 veces. Yo no creo que tanto, pero igual me encantaba esa película. Y si recuerdo bien, tuvo una serie animada que también era buena. Lo bueno tiempo. Pasaron los años pensando que solo era eso, una película. Ajá. Pero entonces un domingo, descansando tranquilamente viendo Malcolm en medio, cuando de repente... Domingo bien pasado. Y me dije, ¿qué hace un cartel de La Máscara en una tienda de cómics? Con esa duda Wow. existencial, con un internet muy primitivo y un trabajo detectivesco al nivel de Batman en La Máscara del Fantasma, descubrí que la película se había basado en una serie de cómics bien insanos. Pero claro, Yo hace poco me enteré de eso, no tenía idea que era tan brutal. Si no me equivoco, lo iban a hacer como un parecido a Freddy Krueger originalmente, hasta que se le ocurrieron convertirlo en comedia. Bueno, no sé si explicará esto, pero sigamos viendo. esto pude haberlo descifrado antes, pero no tengo comprensión lectora. Pero después de una búsqueda exhaustiva y páginas muy cuestionables, poco. me logré hacer con los cómics y al leerlos, No se parecen mucho. No se parecen en nada. por eso revisaremos las diferencias Nada, entre nada. los cómics y la película de La Máscara. Uy, ¿qué fue eso? Monkey. Pero antes volvamos en el tiempo, Ok, a volvamos. 1980, Wow. donde se estrenaba El Imperio Contraataca y Oh. Kenny Loggins estrenaba I'm Alright, que Buen después tiempo. usaría como soundtrack de uno de los mejores momentos de Un Show Más. Wow. Pero más importante aún, Ajá. Mike Richardson Ya. fundaría su primera tienda de cómics, Pegasus Book. Y te puedes estar preguntando, What has that got to do with it? Sí, buena pregunta. ¿Qué tiene que ver? I'm a scientist. bueno, esto es porque Mike es el creador de La Máscara y fundador de la editorial Dark Horse, Wow. hogar del Cabezón Verde. Y sobre todo porque el contexto es lo máximo. Máximo. Pero claro, aunque el concepto de La Máscara es de Richardson, el personaje pasó por varias manos, Ajá. hasta llegar al que conocemos. Las más importantes, Chris Warner. Bueno, fue Chris quien se encargó de rediseñar al personaje a petición de Richardson, tomando en base un ¿Qué boceto eso? de Mike, volviéndolo el look definitivo de La Máscara. Además de tener la maravillosa idea de usar a los en ese entonces recién llegados John Accordi y Don Mankey para escribir la serie. Y así en 1989, la casi historia de una Stan década Ipkiss después. se publicó en 4 números bajo el sello de Mayhem y tan solo 6 años después, en el 94, bajo la dirección de Chuck Russell y protagonizada por el amo de las expresiones faciales, me encanta. llegó La Máscara. Las cosas empiezan a finales de los 80 y a principios de los 90. Ajá. Cuando New Line Cinema dijo trae para acá y se hace con los derechos de los cómics de La Máscara, Ok. siendo la idea principal tener una nueva saga de terror. Pesadilla Sí, en la calle eso me Elm acordaba, Freddy 2.0. Krueger. Pero como suele pasar, entrar en la etapa de preproducción es adentrarse en tierras inhóspitas de las cuales no se sabe qué puede pasar, Dios mío. ni cuánto tiempo pasarás en ellas, ya que hay películas que nunca salieron de ahí. Ajá. Bueno, el primer guión empezó con la premisa de mantener la violencia de los cómics, pero fue incluso el propio Richardson quien no quería que su personaje se convirtiera en el nuevo Freddy Krueger, por lo que esto se fue deformando hasta alcanzar un enfoque más centrado en la comedia, y fue la llegada del director Chuck Russell, lo que puso en definitiva un sí a la comedia de la cinta. Oh. Con un guión enfocado en esto, la película recibió luz verde. Y ahora, faltaba el prota. Y aquí, como siempre, hay dos versiones. Ajá. Una que dice que Russell desde el principio pensó en Jim Carrey para la cinta porque era fan de sus monólogos desde el 86. O sea que él dice que todo fue idea suya y que conoce a Jim Carrey desde la secundaria. Ok. En cambio, Richardson dice que fue Michael De Luca, director de la producción de New Line Cinema en aquella época, quien le mandó un fragmento de In Living Color a Chuck, lo que lo convenció de incluir a Jim Carrey en la cinta. ¿Quién tendrá razón? No sé y tampoco me importa. ¿Y por qué te lo cuento? En punto porque da lo ya lo mismo. investigué y ni modo de no ponerlo. Pero ahora sí, vámonos por partes. Desde que empieza la cinta Dijo yo todo el es Destripador. diferente.
Al comenzar tan solo vemos a la máscara surgir de un cofre en lo profundo del agua en este hermoso plano, y de ahí no hay nada más. Después hace mención que podría venir de tierras nórdicas, en Ajá, concreto del Loki. dios Loki, aunque pareciera ser todo inventado por el Dr. Newman. Pero claro, todo esto se Baila, confirma con la Loki, llegada del baila. dios en el hijo de la máscara. El problema es que la película es tan mala Sí. que hasta los que salieron en ella se quieren olvidar de su existencia, Sí, por lo que muchas veces ni siquiera la toman en cuenta sí, mejor. Como que no existe mejor la película mala. para el canon. Pero canon o no, todo se sostiene con una escena eliminada donde vemos a los vikingos Oh. enterrar la máscara en lo que después se convertiría en Ciudad Edge, No al igual tenía que en el idea. cómic que adapta la historia de la cinta. Todo esto del origen nórdico sale de la mente del propio Chuck Russell. Ajá. Pero los cómics, ¿qué pasa con los cómics? ¿Qué pasa con los cómics? Bueno, aquí el origen de la máscara permanece aún como un misterio. Solo se nos dan indicios de que se originó en Uy. algún lugar de África a partir de magia vudú muy antigua, la cual era usada en Ajá. rituales bastante macabros por los lugareños. Esta termina siendo robada y pasando por varias manos hasta llegar a los Estados Unidos. Aquí hagamos una pausa. No solo el origen es diferente, sino que también el diseño es un punto a revisar. La apariencia de la máscara es muy diferente la una de la otra. Sí, sí, En los sí. cómics es un objeto hecho de piezas de jade y con textura muy parecida a un rompecabezas con un rostro más humanoide. Mientras que en la cinta su ¿Tipo la estética es mole? similar a las máscaras escandinavas. Obviamente, respetando el nuevo origen de la cinta. Hecho de madera con una L en la parte superior dejándonos en claro quién es su creador. ¿L? ¿Tenía... Ade- ¿Tenía una L? Era un pedacito de fierro, pero no... Nunca vi la L. Dios mío. Además cabe resaltar que aunque la serie de cómics se llama La Máscara, Ajá. esta solo es en referencia al objeto, ya que cuando alguien la lleva puesta, el personaje se le llama Beefhead, el cabezón. El Y en la película cabezón. siempre se le conoce como la máscara, para Ajá. ambas cosas, tanto para el bastardo que la está usando como el mismo objeto en sí. Ujú, ujú. Pero avanzando en la historia, Stanley busca un auto para salir con Charlie al Cocobongo, pero se topa con la noticia de que su auto necesita infinidad de reparaciones, Ay, aunque no. solo quería cambio de aceite. Nada lejano de cualquier vulcanizadora de Latinoamérica. Un clásico. Por lo que Stan pide un auto prestado para esa noche, el cual así como lo ven pasó a la verificación. Detengámonos un segundo aquí. Esta trama de la estafa de los mecánicos también aparece en los cómics, pero en lugar de terminar pintados y con el tubo de escape en su Julián, en las páginas es un final mucho más grotesco. Pero volviendo a la Stanley, cinta, pobrecito. Stanley termina echado del Cocobongo por cruzar el límite y nunca debes de cruzar el límite. Nunca, nunca. Mojado y sin auto, Stan termina en No. el puerto de la ciudad. Aquí se topa con un montón de basura la cual confunde con un cuerpo, lo que lo hace saltar al Sí me lo agua he en su pasado. auxilio encontrándose con la máscara. Mientras que en el cómic Stanley la adquiere en una tienda de antigüedades como un regalo para su novia Katy. Ajá. Sí, un poco menos dramático pero directo al grano. Eso. Es importante este Nada de cambio, mal. ¿por qué? ¿Por qué? En la cinta la escena sirve para establecer al personaje de Stanley y el cómo es realmente, ya que no la pensó dos veces para ayudar a Ah. alguien en problemas. Sí, sí. Lo Y suponía. hablando de Stanley, su visión original, X. aparte de ser físicamente opuestas, que sería decir poco, no hay mucho contexto sobre la vida de Stanley, ni siquiera a lo que se dedica, solo su lado psicológico. Y es de aplaudir cómo en menos de 3 páginas se nos deja muy en claro lo retorcida que está su mente. Oh, te Todos estaba los pensando, pensamientos sí. sádicos reprimidos, al igual que un profundo resentimiento. No es lo que uno llamaría una buena persona. Pero he aquí lo Ajá. interesante, ya que se nos siembra la idea de que Stanley está bien maniacote, pero también el hecho de que existe un lado Finta bondadoso, el cual por breves momentos podemos ver. El inconveniente es que este termina sucumbiendo a sus demonios, y conforme avanza la historia todo se pone peor. Ajá. Puro fuego. Si Dios mío. miramos la adaptación, aquí Stanley es un hombre de buenos sentimientos que pasa por una mala racha, Sí, pero sí. introvertido con falta de confianza. Stanley reprime muchos sus sentimientos, pero a diferencia de su contraparte en los cómics, lo que hay dentro del señor sujeto lindo solo es una personalidad explosiva llena de chispa, la cual solamente le hace falta confianza, Ajá. siendo la máscara sí. su medio para dejar atrás esa timidez. Así que ambos comparten un mismo principio, soltar sus verdaderos deseos al ponerse la máscara, pero con lados muy opuestos. Ok, sí, sí, entiendo. Y en cuanto a los personajes, bueno,
existe una enorme ausencia de ellos. Durante las diversas reescrituras del guión, la esencia de los cómics se fue diluyendo, al Uy, igual que los personajes la secundarios, esencia. quedando solamente Stanley y el teniente Mitch Kellaway. Pero así como se fueron unos, llegaron otros. Ok. La ausencia más importante es la de Walter, básicamente la amenaza más grande de Beathead y de la máscara en general. No se sabe de dónde vino o el por qué es tan fuerte, pero su inmunidad al dolor lo ha vuelto, irónicamente, no. el dolor de cabeza más grande de Beathead, que acecha a cualquier portador de la máscara. No. Walter se omitió por completo de la cinta, aunque puede ser por el hecho de que durante el arco de Stan no aparece, sino hasta The Mask de 1991, aunque posteriormente fue agregado a la serie animada. Por desgracia, la serie Oh, ¿de no es verdad? canon, sobre todo porque esta combina elementos de la cinta y de los cómics, siendo una amalgama de ellos, pero sin pertenecer a ninguna. Para serlo honesto, yo recuerdo hace años, cuando era chico haber visto la serie, pero no. Casi no recuerdo nada de ella. Así que continuando, Milo no, No, existe en los sí. cómics, ya que ni Stanley ni Mi Katy favorito. tienen mascota. Mark Verheiden, quien ya había trabajado en la adaptación de Time Cop con Papi Van Damme, el cual es otro Ok. cómic de Dark Horse, ¿En fue serio? quien incluyó a Milo en la cinta Wow. y por eso se irá al cielo. Y en cuanto a los villanos, Dorian es un caso Ajá. particular, ya que tiene una gran similitud con el Stanley de los cómics, siendo ambos locos maníacos que buscan venganza por la mínima ofensa, además de Mira tú. opresor, y que también está muy cerca de la historia de Nuncio. Pero ¿quién es este viejo sarnoso? Bueno, en The Ajá. Mask Returns, después de que la mafia le quita la máscara a Kellaway, Nuncio, el conductor de estos, termina con la máscara y se convierte en Beathead, acabando con cada uno de los jefes criminales, posicionándose como el líder absoluto, tal y Bien, como Dorian planeaba ambicioso, hacer por al lo menos. eliminar a Nico. Becky Brandt, esta muchacha de labios de Becky. rojo fuego, también es una Ajá. adición exclusiva de la película, quien en la idea original terminaba muriendo a manos de Dorian. Uy, Un final que siempre me ha parecido muy poético. O sea, su propia ambición por conseguir una noticia que la hiciera destacar, la terminó convirtiendo en la noticia. hubiera estado Pero bueno. esto fue cambiado sí. por ser muy oscuro, además de utilizar al personaje Oh. en otros proyectos como lo fue en la serie. Como ya habíamos dicho, el teniente Kellaway es de los pocos personajes originales de los cómics que aparecen en la cinta. Pero muy diferente a su contraparte de las páginas, aquí es un sujeto cascarrabias antipático, el cual yo siempre creí que era el señor Sheffield, pero no, son diferentes. ¿No? Pero aquí lo más importante es toda su etapa Sheffield como de la nani. Beathead. En la serie The Mask del 91, Kellaway utilizó la máscara para acabar con la mafia, hasta que la consideró muy peligrosa para usarse, enterrándola bajo el piso de su sótano hasta que le fue arrebatada por la misma familia de criminales a la cual intentó acabar. No. Así, no hizo un gran trabajo. Pero siempre hay que asegurar de limpiar hasta la última esquinita. Y ya que tocamos a Kellaway, su compañero, Doyle, Doyle. es un cambio por completo, ya que en los cómics se llama Lionel y es afroamericano. Oh, Inclusión deslactosada. Además de que aquí Kellaway lo considera su mejor amigo y no lo anda maltratando como si fuera chalán de obra. En cuanto al interés amoroso de Stanley, este es cambiado por Tina Carlyle, el Tina. cual en apariencia es muy similar a Katy, la novia de Stanley. Ajá. No me consta, puede que esté inspirada en el personaje de los cómics, pero Ok. nuevamente, como personajes, nada que ver. Katy es muy determinada y audaz, ya que aunque ambas sufren abuso por parte de sus respectivas Robo la parejas, máscara. Katy decide tomar la situación de una forma más decisiva y a partir de ahí no dejarse usar por nadie. Tina, por otra Bien. parte, explora más su sensualidad, como una de sus características más llamativas, a la Jessica Rabbit, pero siendo muy Jessica. frágil en el interior, hasta conocer a Stanley, donde ambos descubren en el otro un refugio donde pueden ser ellos mismos. Oh. Pero ahora, ¿qué pasa al ponerse la máscara? Aquí igual tenemos dos caminos. La personalidad. En la cinta la máscara desata los deseos más íntimos del portador, como si liberara el verdadero ser de la persona que la está utilizando. Por lo que la personalidad varía mucho dependiendo del usuario, como fue el caso de Dorian y Stanley. Cosa contraria en las páginas de las historietas. Aquí la máscara desinhibe al portador por completo, pero a la vez lo termina llenando de violencia y locura a tal punto que la propia máscara es la que termina tomando el control. Ya que no importa si eres bueno o malo, el sadismo de la máscara no tiene límite. Y al pasar el tiempo termina haciendo actos atroces sin importar tu moral, tal como le sucedió a Kellaway. El funcionamiento de la Buen concepto.
como que te ciñe, pero te corrompe. Trato con el diablo, algo por el estilo. Nada mal, nada mal. La máscara también es otro detalle, desde la transformación hasta los poderes que otorga. Ajá. En la película el cambio es bastante llamativo y brusco. En cambio en el papel esta es bastante sutil y rápida, siendo casi instantánea. En el film se nos deja en claro que son los gustos de Stan Lee por los dibujos animados como los Looney Tunes, Sí, lo que hace sí. que la máscara haga tantas cosas locas de una forma subconsciente, como lo son los remolinos al estilo de Taz, el demonio de Tasmania, y los gestos al ver a Tina al igual que Tex Avery. Me Ya encantó que en esa ambas escena. versiones la máscara otorga la Toon Force y la capacidad de alterar la realidad, entre otras cosas. Sí. Aunque esta parte me gustaría dejarla para otro video, Ok, analizando no las hay tres problema. versiones de la máscara a detalle: la máscara original, la máscara de Loki y la máscara animada. Así que dejaremos un alfiler aquí y lo revisaremos después. Ok. Pero en resumen, la máscara de Loki está limitada al portador y la imaginación de este. Y en los cómics al Ajá. final la máscara termina tomando el control y haciendo lo que quiere. Pero ahora pasando al final de Stanley. En la cinta, Ipki salva al día de los planes de Dorian y su pandilla, conquistando a Grande Tina y Stanley. deshaciéndose de la máscara. Un ganar-ganar. Pero la vida de Stanley no es tan longeva en los cómics, ya que después de Ay, hacer todo un sí. desastre en las calles y de ser perseguido por la policía, Stanley decide huir y dejar la ciudad. Pero en un momento de descuido, ok. Katy toma la máscara y le mete un escopetazo dejándolo bien tieso, Ay, no, iniciando así el viaje de pobrecito. la máscara por un portador diferente. Todo esto tan solo en 4 números. Y bueno, sabemos que siempre nos ponemos bien venenosos cuando la adaptación de nuestro cómic o manga no es igual al original, que le quitaron las mejores Sí. partes, que ya no tiene esencia. Pero en este Esencia. caso es muy distinto. Además de que en el 94 el internet estaba en sus primeras etapas, conocer la existencia de los cómics era difícil. Incluso hoy en día hay gente tenía que no idea. sabe que está basado en un cómic, Sí, es cierto. por lo que incluso Pasa, la película pasa. llegó a opacar el material original. Pero si tuviera que apostar el por qué la cinta fue todo un éxito, sin dudas es Jim Carrey. Absolutamente. Claro, tiene un buen guión al igual que una buena dirección, pero el carisma, la personalidad y los movimientos de Jim fueron lo que le dieron el encanto a la máscara. La forma de actuar de un tímido banquero a un cabezón maníaco en instantes es tremendo. Pero bueno, ¿qué puedo esperar del que podía hacer esto sin esfuerzos? You know, their parent says, "You know who that is? That's the Grinch." And I go, Incluso ahorrando dinero a la producción por la forma tan drástica de moverse y no tuvieron que gastar en más CGI. Grande. Y aunque los cómics me perdón, encantaron, Jim Carrey. no cabe duda que la película es, con todas las de la ley, una joya cinematográfica. Absolutamente. Es magnífico. Smoking. ¡Qué buen viaje! Ajá. Pero bueno, muchachones, ya se nos acabó el tiempo. Traté de ser lo más detallado posible y de no omitir ningún detalle. Pero Estuvo si muy olvidé bueno, muy alguno, bueno. no olvides dejármelo en los comentarios. Si el video te gustó, déjame tu like, pero solo si te gustó. No quiero hipocresías. No olvides suscribirte si no lo estás. A mí Pero lo también, más suscríbase a mí importante, yo soy también. tu amigo, Mr. Miracle. Y esto fue el El Protocolo amiguito. Manhattan. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿Alguna escena postcrédito? Se viene, se viene. Parece que no se viene. Ok, me encantó este video. Pongan en los comentarios si quieren más de este tipo de video o de Protocolo Manhattan o cosas por el estilo. Estoy atento. Muchas gracias a todos por venir. Recuerden suscribirse, dejar su like y comentar. Nos vemos.